Durante más de 200 años, una pregunta se ha negado a desaparecer de la historia de Oak Island. ¿Existe realmente un vasto e inimaginable tesoro oculto bajo su suelo, o es simplemente un misterio tan persistente que ha aprendido a sobrevivir a todos los intentos de resolverlo? Generaciones han ido y venido cada una convencida de que podría ser la que descubriera la verdad, pero la isla siempre ha respondido con incertidumbre. Pero ahora un reciente descubrimiento ha cambiado el tono de esa pregunta. No ha proporcionado respuestas, pero ha cambiado la forma en que la gente pregunta. Durante una nueva fase de la excavación surgió algo inesperado. Un pequeño objeto casi pasado por alto al principio llevaba consigo el peso de la posibilidad. Al examinarlo más de cerca, apareció un símbolo deliberado geométrico inconfundiblemente tallado. Y con ese único detalle, una teoría considerada especulativa durante mucho tiempo empezó a parecer tangible, de nuevo la idea de que una fortuna valorada en hasta 300 millones de dólares podría estar aún oculta bajo Oak Island. El hallazgo tuvo lugar cerca de la legendaria zona de Money Pit, el mismo lugar donde comenzó el misterio de la isla. El equipo había estado realizando perforaciones rutinarias, extrayendo muestras de testigos de profundidades que oscilaban entre los 110 y los 120 pies. No era algo inusual. Durante años, habían trabajado a través de capas de tierra, roca y escombros documentándolo todo con precisión. Cuando un fragmento de metal oxidado salió a la superficie junto al material habitual, no destacó de inmediato. Tenía el aspecto que suelen tener muchos hallazgos de este tipo, una pieza vieja y rota de algo olvidado. Pero al limpiar el fragmento lenta y cuidadosamente algo cambió. Debajo de la corrosión empezaron a aparecer unas tenues líneas. Al principio apenas se apreciaban sutiles impresiones que podrían haberse descartado como daños o desgaste. Pero a medida que el agua eliminaba los restos de suciedad y un cepillo dejaba al descubierto más partes de la superficie, el dibujo se hacía más claro. No era aleatorio, sino estructurado. Un diseño geométrico preciso en sus ángulos que formaba algo muy parecido a una cruz. En ese momento el ambiente cambió. No era el tipo de marca que se forma de forma natural con el paso del tiempo. Las líneas eran demasiado intencionadas, demasiado exactas. Su profundidad y simetría sugerían esfuerzo humano, un acto deliberado de talla más que la lenta erosión de la naturaleza. El equipo se reunió a su alrededor, atraído por la silenciosa comprensión de que podían estar ante algo mucho más significativo que un simple fragmento de metal. Rick Lagina estudió la pieza en silencio antes de hablar. Si se trataba de una marca hecha por el hombre, implicaba algo profundo que alguien en algún momento del pasado había elegido este lugar con un propósito. Que algo se había colocado aquí, se había escondido aquí, y posiblemente se había marcado de una forma que solo ciertos ojos podían reconocer. Lo que hizo que el descubrimiento fuera aún más convincente fue el lugar donde se había encontrado. No se trataba de una parte cualquiera de la isla. La misma zona había producido señales inusuales en múltiples ocasiones en el pasado. Las técnicas avanzadas de exploración, incluida la cartografía sísmica y el análisis basado en muones, habían indicado repetidamente la presencia de algo inusual bajo la superficie. En algunas lecturas, la densidad del material que había debajo se había registrado a niveles entre 8 y 10 veces superiores a lo que cabría esperar normalmente del suelo o de las formaciones rocosas naturales. Este tipo de anomalías no son fáciles de descartar. En términos geológicos, a menudo apuntan a algo significativo, una densa concentración de metal, un gran depósito de material valioso o incluso una cámara construida oculta bajo capas de tierra. Cuando el fragmento con el símbolo grabado se encontró en ese lugar exacto, se hizo cada vez más difícil considerarlo una coincidencia. Las implicaciones empezaron a desplegarse rápidamente. Incluso una estimación modesta podría ser asombrosa. Si una cámara bajo el yacimiento contuviera solo entre 7 y 8.000 onzas de oro, y con el oro valorado en aproximadamente $2.000, la onza el total ya alcanzaría entre 15 y 16 millones de dólares. Pero Oak Island nunca se ha asociado con expectativas modestas. Historiadores e investigadores llevan mucho tiempo sugiriendo que la isla podría contener mucho más
que solo oro, tesoros españoles, monedas de plata, artefactos históricos, objetos cuyo valor va más allá de la moneda y se extiende a la propia historia. Si al menos una fracción de esas teorías fuera cierta, el valor total podría aumentar drásticamente alcanzando entre 200 y 300 millones de dólares. Y entonces volvió la pregunta con más fuerza que antes. ¿Era este símbolo un marcador? ¿Una señal dejada por quienes ocultaron algo bajo la isla siglos atrás? ¿O era otra capa de misterio, otro fragmento que no conduciría a respuestas, sino a una incertidumbre más profunda? Aquel día había empezado como tantos otros en Oak Island, tranquilo, metódico, sin expectativas. La perforadora llevaba funcionando desde por la mañana, descendiendo constantemente por el suelo, guiada por los datos recopilados durante años de investigación. El objetivo estaba claro: llegar a las profundidades donde los escáneres anteriores habían detectado anomalías. El proceso era cuidadoso, controlado, casi rutinario. Pero a las pocas horas todo cambió. Cuando sacaron la muestra del núcleo y la examinaron, la presencia de ese pequeño fragmento de metal alteró el rumbo de toda la operación. Lo que había sido rutinario se convirtió en urgente, aunque no de forma caótica. El equipo se mantuvo disciplinado, consciente de que la excitación podía llevar a cometer errores. Limpiaron el objeto a conciencia, documentaron cada detalle y empezaron a compararlo con hallazgos anteriores. A medida que el símbolo se hacía más evidente, también lo hacía su significado potencial. No se podía ignorar la conexión con datos anteriores. Los escáneres de la misma región habían mostrado sistemáticamente patrones de densidad inusuales. Los informes indicaban que el material bajo esta sección de la isla era mucho más denso de lo normal, lo que sugería la presencia de algo sustancial. Cuando las pruebas físicas empezaron a alinearse con esas lecturas, la posibilidad de una estructura oculta se convirtió en algo más que teórica. El pozo del dinero siempre ha sido el centro del misterio de la isla. Fue aquí en el año 1795 donde un adolescente llamado Daniel McGuinness observó por primera vez una extraña depresión en el suelo. Encima había un árbol con marcas que sugerían que algo se había hundido en la tierra. Curioso, él y dos amigos empezaron a cavar. Lo que encontraron fue inesperado. Cada 3 metros aparecían capas de madera cuidadosamente colocadas, como si la fosa hubiera sido construida en lugar de formarse de forma natural. Este descubrimiento marcó el comienzo de un misterio que se extendería durante siglos. Con el tiempo, innumerables expediciones volverían a este lugar, invirtiendo millones de dólares, impulsadas por la creencia de que algo valioso yacía debajo. Sin embargo, a pesar de todos esos esfuerzos, nunca se ha encontrado el verdadero tesoro, si es que existe. Lo que se ha encontrado una y otra vez son señales, lecturas extrañas, patrones inexplicables, y ahora un símbolo. En los últimos años, la tecnología ha añadido una nueva dimensión a la búsqueda. Técnicas como el escaneado de muones y la cartografía sísmica permiten a los investigadores mirar bajo la superficie sin perturbarla. El escaneado de muones, en concreto, utiliza partículas subatómicas que atraviesan la Tierra, revelando diferencias de densidad que pueden indicar estructuras sólidas, espacios vacíos o concentraciones de metales. Cuando se aplicaron a la zona de Money Pit, los resultados fueron sorprendentes. Ciertas regiones, sobre todo entre los 30 y 30 metros de profundidad, mostraban niveles de densidad muy superiores a los que sugerirían las formaciones naturales. No se trataba de variaciones sutiles, sino de variaciones significativas, coherentes y difíciles de explicar únicamente con la geología convencional. La cartografía sísmica proporcionó información adicional. Al enviar vibraciones controladas al suelo y analizar cómo se reflejaban, los investigadores pudieron identificar diferencias en la estructura. La roca sólida, los huecos vacíos y los materiales densos respondían de formas distintas. Los datos recogidos sugerían que algo bajo la superficie no se comportaba como un terreno ordinario. Y ahora, con el descubrimiento de un símbolo tallado procedente de esa misma región, las piezas empezaban a alinearse de un modo tan prometedor como inquietante. Porque en Oak Island, cada respuesta ha venido siempre acompañada de otra pregunta. ¿Es este el momento en que el misterio empieza a desvelarse?
¿O se trata simplemente de un capítulo más de una historia que nunca se ha permitido realmente terminar? Cuando los científicos examinaron estos datos, descubrieron una zona de anomalías subterráneas en un lugar concreto. Esto significaba que bajo el suelo podía haber una estructura distinta de las capas naturales circundantes, como un antiguo túnel, una cámara cerrada o una zona llena de metal. Al ver estas señales, muchos científicos sugirieron inicialmente que debía haber algo inusual bajo la zona del pozo de dinero. Según un geólogo, si solo se tratara de roca natural, los escáneres no habrían revelado una diferencia de densidad tan acusada. Algunos expertos creen que podría indicar la existencia de una cámara sellada o de un yacimiento rico en metales. Por eso, cuando recientemente se encontró en la misma zona un misterioso trozo de metal con un símbolo grabado, aumentó la importancia de estas señales técnicas. Si estas exploraciones resultan exactas, el valor potencial total de lo que yace bajo el pozo de dinero podría oscilar entre 200 y 300 millones de dólares. Por eso tanto científicos como exploradores creen ahora que el misterio de Oak Island puede estar más cerca que nunca. El misterio de Oak Island no solo tiene que ver con lo que yace bajo tierra, sino que también guarda profundas conexiones con documentos y mapas antiguos. En los últimos 200 años, muchos historiadores y exploradores han examinado antiguos registros y han descubierto pistas que hacen que este misterio sea aún más intrigante. Algunos mapas antiguos revelan símbolos y signos extraños que no aparecen en los mapas náuticos típicos. Estos símbolos se han descrito a menudo como cruces o patrones geométricos similares a los que se ven en el trozo de metal descubierto recientemente. Esto ha llevado a muchos a creer que podría no tratarse de una mera coincidencia. La teoría más popular de la historia implica a los caballeros templarios y a las flotas españolas del tesoro. Algunos investigadores creen que entre 1300 y 1500 un grupo secreto europeo utilizaba lugares remotos para asegurar su preciado tesoro. Oak Island estaba cerca de las rutas comerciales marítimas de la época, lo que la convertía en un escondite ideal. Numerosos registros de barcos españoles indican también que regresaban a Europa con oro y plata del Nuevo Mundo. En caso de que algún barco corriera peligro, se hacían planes para esconder el tesoro y recuperarlo más tarde. Las anotaciones de exploradores anteriores también añaden misterio a esta historia. Así, durante las primeras grandes excavaciones en el 1800, algunas personas afirmaron haber encontrado una losa de piedra grabada con una extraña escritura. Algunos expertos especularon más tarde con que el mensaje que aparecía en ella podría haber rezado 2 millones de libras enterradas a 40 pies de profundidad. Si esta afirmación es cierta, el tesoro podría valer fácilmente entre 100 y 200 millones de dólares en dinero de hoy. Por eso este misterioso símbolo, recientemente descubierto, parece aún más significativo para muchos. Algunos historiadores creen que podría formar parte de un antiguo código o señal direccional dejado por los escondedores del tesoro para los suyos. De ser así, este pequeño símbolo podría ser algo más que un trozo de metal, sino parte de un rompecabezas que durante 200 años ha envuelto a Oak Island en uno de los mayores misterios del mundo. Siempre que se habla del tesoro de Oak Island, la mayor pregunta que surge es si realmente hay algo debajo. ¿Cuánto podría valer? Ya que aquí es donde las matemáticas hacen que esto sea aún más intrigante. Basándose en recientes datos de escaneado y perforación, algunos expertos han hecho una estimación preliminar. Creen que si hay aproximadamente entre 7 y 8 millones de onzas de oro en esa cámara potencial, el valor sería enorme. Teniendo en cuenta el precio medio del oro en el mercado actual, en torno a los 2 millones de dólares por onza, el valor del oro por sí solo podría alcanzar aproximadamente entre 14 y 16 millones de dólares. Pero la historia no acaba ahí. Dada la historia de Oak Island, muchos investigadores creen que puede haber allí escondido algo más que oro. Si este tesoro fue realmente escondido por un imperio marítimo o una organización secreta, también podría contener monedas de plata, artefactos históricos, joyas preciosas y documentos. La historia tiene numerosos ejemplos en los que el tesoro traído por los barcos no se limitaba al oro. Los tesoros españoles y europeos
A menudo contenían más plata y objetos preciosos que oro. Supongamos que esa cámara potencial contuviera, véase, además de oro, de 20.000 a 30.000 monedas de plata, algunas estatuas de oro o artefactos históricos, su valor podría aumentar exponencialmente. Algunos expertos creen que si se encontrara un tesoro así, en perfectas condiciones, su valor total podría alcanzar fácilmente de 200 a 300 millones de dólares. Y si también se incluyeran objetos históricos raros, su valor de subasta podría superar esta estimación. Por eso la búsqueda de Oak Island no se considera una simple búsqueda del tesoro. Se han gastado más de 80 millones de dólares en excavar y explorar este yacimiento durante los últimos 220 años, y aún así la gente no está dispuesta a rendirse. Porque si ese tesoro existe realmente debajo, podría ser uno de los mayores descubrimientos del mundo, no solo desde el punto de vista económico, sino también histórico. Y por eso, cada vez que aparece una nueva pista como el misterioso símbolo descubierto recientemente, la atención del mundo se vuelve de nuevo hacia Oak Island. Encontrar un tesoro en Oak Island no es solo resolver un misterio, sino también un monumental desafío de ingeniería. En los últimos 200 años, cada vez que se ha intentado excavar aquí, los equipos se han enfrentado a peligros que podían detener toda la operación en un instante. La mayor amenaza siempre han sido los túneles de inundación. Muchos investigadores creen que los antiguos buscadores de tesoros construyeron deliberadamente túneles conectados con el mar. En cuanto alguien excava demasiado profundo, el agua del mar empieza a inundar estos túneles. Históricamente ha habido casos en los que todo el pozo se ha inundado en cuestión de minutos. Por este motivo, excavar en la zona del Pozo del Dinero se considera extremadamente arriesgado. Cuando el equipo alcanza una profundidad aproximada de 100 a 130 pies, la presión del agua empieza a aumentar rápidamente. Según los ingenieros, si efectivamente hay túneles que conectan con el mar por debajo, incluso un pequeño error podría llenar todo el pozo de agua en cuestión de horas. Por eso, incluso hoy en día, durante la excavación, se utilizan pesados sistemas de bombeo y revestimientos de acero para controlar el agua. Otro riesgo importante es la erosión del suelo. El suelo de Oak Island no es completamente de roca sólida. En muchos lugares hay capas de tierra suelta, arena y piedra que se vuelven inestables con el aumento de la profundidad. Cuando las máquinas pesadas excavan, el equilibrio de las capas superiores puede verse alterado. Si el suelo se desplaza de repente, todo el pozo podría derrumbarse. Por eso los ingenieros miden constantemente la presión y la vibración del suelo. Y la situación más peligrosa es el riesgo de derrumbe, es decir, que todo el pozo pueda desplomarse de repente. Si hay un túnel viejo o una cámara vacía debajo el suelo por encima, podría derrumbarse de repente. Este tipo de accidentes puede poner en peligro la maquinaria, los equipos e incluso vidas humanas. Históricamente, varios exploradores han muerto en Oak Island, por lo que el equipo actual toma cada paso con extrema precaución. Por este motivo, los ingenieros han advertido en repetidas ocasiones que no se detenga la excavación, ya que cavar demasiado profundo, sin los sistemas de apoyo adecuados, podría desestabilizar toda la zona. Pero la búsqueda continúa, porque si la cámara que hay debajo existe de verdad, con un valor potencial de entre 200 y 300 millones de dólares, muchos siguen considerando que el riesgo merece la pena. La teoría más popular sobre Oak Island siempre ha sido que existe una cámara oculta en algún lugar bajo el Pozo de Dinero. En los últimos años, cuando el equipo utilizó técnicas modernas de escaneado, descubrió pistas que reforzaban esta teoría. El escaneo de la Luna y los datos sísmicos en particular revelaron patrones en algunas zonas que no se parecían a la roca sólida. Los científicos informaron de que a profundidades de aproximadamente 110 a 140 pies hay zonas que parecen tener espacios huecos. Estas pistas también son significativas porque algunas muestras de núcleos tomadas a la misma profundidad han revelado capas inusuales. El suelo normal suele consistir en capas continuas de tierra o piedra, pero algunas muestras aquí revelaron capas inusuales de madera y piedra alternadas. Históricamente, muchos exploradores informaron de que durante sus excavaciones iniciales encontraron capas de madera cada 3 metros, lo que sugiere que los humanos podrían haber construido deliberadamente alguna estructura aquí.
Por esta razón, muchos expertos creen que este pozo no puede ser una formación natural. Si realmente existen estas capas de madera y piedra debajo, es posible que formen parte de un antiguo sistema de túneles o de una cámara sellada. Algunos ingenieros creen que si realmente se escondía un tesoro, aquí se habría construido una cámara sellada para protegerlo, cubierta con múltiples capas de piedra para impedir un fácil acceso. Si esta cámara existe, su estructura también podría ser interesante. Muchas teorías sugieren que podría tratarse de una bóveda revestida de piedra o una cámara fortificada hecha de piedra. Algunas estimaciones sugieren que podría tener aproximadamente entre 3 y 4 metros de ancho y varios metros de alto. Si el oro, la plata y los artefactos históricos están realmente ocultos dentro de esta cámara, su valor total podría alcanzar fácilmente entre 200 y 300 millones de dólares. Por eso, cada nueva excavación en Oak Island tiene como objetivo llegar a esta cámara potencial, porque si esa cámara oculta se encuentra realmente, y este misterio de 200 años de antigüedad puede ser finalmente revelado al mundo, y esa misma cámara puede resultar ser la verdadera bóveda del tesoro de Oak Island. Cada vez que se descubre una nueva pista en Oak Island, el estado de ánimo de todo el equipo cambia inmediatamente. Esta vez es lo mismo. En cuanto el misterioso trozo de metal y su marca aparecieron en la muestra del núcleo de la perforación, toda la operación se puso seria de repente. Los que habían estado ocupados con el ruido de las máquinas y la excavación rutinaria, unos minutos antes, ahora se colocaron alrededor del pequeño trozo y lo miraron fijamente. La curiosidad era evidente en los ojos de Rick Lagina, pero también había una ligera tensión, porque Oak Island ha encontrado pistas muchas veces antes que luego han resultado ser misterios. Rick comentó suavemente que si efectivamente se trataba de una marca hecha por el hombre, podía ser una pista importante. Y Marty Lagina también examinó inmediatamente la pieza y dijo que no sería apropiado sacar conclusiones precipitadas, pues creían que primero era necesaria una investigación exhaustiva. Por lo tanto, el equipo decidió enviar el artefacto directamente a los expertos. En pocos días se reunió un pequeño equipo de historiadores metalúrgicos y geólogos que examinaron el fragmento de metal al microscopio, examinando las crestas de su superficie e intentando comprender su antigüedad. Si la marca tiene realmente cientos de años, podría significar que fue una señal dejada por un antiguo explorador o por un grupo que ocultaba un tesoro. La emoción del equipo fue aún mayor porque el descubrimiento se produjo en la misma zona en la que anteriores exploraciones habían revelado picos de densidad metálica y señales de una anomalía subterránea. Si esta marca está conectada con la misma cámara o túnel potencial, podría resultar ser la mayor pista hasta la fecha. Algunos expertos llegaron a afirmar que si realmente existe una cámara debajo que contenga oro, plata o artefactos históricos, su valor total podría alcanzar fácilmente entre 200 y 300 millones de dólares. Por eso, todo el equipo se está tomando ahora este diminuto artefacto con la máxima seriedad. Porque en la búsqueda de Oak Island, a veces son las pequeñas cosas las que encierran la clave de los mayores misterios. Y esta pequeña señal podría estar apuntando al tesoro que se lleva buscando desde hace 220 años. La isla de Oak ya está considerada como uno de los mayores misterios del mundo en lo que a tesoros se refiere. Tramposo. Pero esta nueva pista reciente ha vuelto a atraer la atención del mundo hacia esta pequeña isla. En cuanto saltó la noticia de que se había encontrado un trozo de metal con un símbolo misterioso durante unas perforaciones en la zona de Money Pit, los medios de comunicación y los historiadores entablaron inmediatamente un debate. Muchos sitios web internacionales de noticias y canales de documentales aclamaron el descubrimiento como un avance potencial. En los últimos 220 años, se han realizado miles de excavaciones en Oak Island, y se calcula que se han gastado más de 80 millones de dólares en la búsqueda. Sin embargo, el verdadero tesoro nunca ha sido descubierto. Este descubrimiento también es significativo para los historiadores, ya que si el símbolo está realmente vinculado a un antiguo tesoro, podría reforzar las teorías que circulan desde hace años.
Algunos expertos creen que aquí podría esconderse un tesoro perteneciente a caballeros templarios, barcos españoles o mercaderes europeos. Si efectivamente se descubre una cámara de este tipo, podría contener no solo oro, sino también artefactos históricos raros, ambos de inmenso valor e importancia. Mientras tanto, la comunidad de buscadores de tesoros de todo el mundo está experimentando una enorme excitación. Muchos exploradores experimentados y se están tomando muy en serio este nuevo descubrimiento. En las redes sociales y los foros en línea, se discute constantemente si esta podría ser la pista esperada durante décadas. Algunos creen que si realmente existe una cámara debajo que contenga oro o artefactos históricos, su valor total podría alcanzar fácilmente entre 200 y 300 millones de dólares. Por eso, Oak Island ya no es solo un proyecto de excavación local. Se ha convertido en un misterio vigilado de cerca por historiadores científicos y exploradores. Si en el futuro se demuestra que realmente existe un tesoro debajo, el descubrimiento se considerará no solo económicamente, sino también históricamente significativo. Porque entonces podría demostrarse que esta historia de 200 años de antigüedad no era solo un mito, sino una verdad histórica finalmente revelada. La historia de Oak Island siempre se reduce a una pregunta. ¿Existe realmente un tesoro aquí, o seguirá siendo un misterio para siempre? Con el reciente descubrimiento de misteriosos signos y escáneres Tiki Drut, esta pregunta se ha hecho aún más acuciante. Por ahora, por primera vez, parece que el equipo está muy cerca del lugar donde puede estar la verdadera respuesta. El siguiente paso del equipo ya está claro. Los científicos e ingenieros se preparan para enviar una cámara sonda a la zona potencial. Se trata de una pequeña cámara de alta resolución que se baja bajo tierra a través de un fino tubo de perforación. Si realmente hay una cámara vacía o un túnel debajo, esta cámara podría proporcionar el primer atisbo de ella. En este tipo de cámaras se han utilizado muchas veces antes, pero esta vez hay mayores esperanzas porque los escaneos recientes han revelado señales inusuales a una profundidad de aproximadamente 120 a 140 pies. Si la cámara detecta un muro de piedra, una estructura de madera o un destello de metal, el siguiente paso será la excavación controlada. Los ingenieros ya están planeando esta posibilidad, porque si efectivamente hay una cámara debajo, podría ser muy antigua. Una excavación errónea podría derrumbar toda la estructura o hacer entrar agua de mar. Y este es el momento en que el mundo entero está pendiente de este descubrimiento. Si la cámara contiene realmente oro, plata o artefactos históricos, su valor total podría alcanzar fácilmente entre 200 y 300 millones de dólares. Y si eso ocurre, no solo será el descubrimiento de un tesoro, sino que también marcará el final de la búsqueda del tesoro más larga de la historia. Pero la historia de Oak Island nos enseña una cosa. Este lugar siempre da una nueva vuelta de tuerca en el último momento. Quizá la verdad esté realmente oculta a solo unos metros de profundidad. Así pues, revelará la próxima excavación al mundo un tesoro de 300 millones de dólares. O mantendrá Oak Island una vez más ocultos sus secretos. Siga atento para averiguarlo. Y si le gustan estas misteriosas revelaciones de la historia, no deje de suscribirse al canal, porque la verdadera historia de Oak Island puede estar empezando.